Resumen de Ante un cadáver, visión filosófica única, de Manuel Acuña. El poema Ante un cadáver inicia con una escena profundamente impactante, un cuerpo humano sin vida yace frente a la mirada del poeta. No hay adornos ni idealizaciones. La muerte aparece en su forma más cruda, más tangible, más real. Desde el primer instante, el tono se distancia de cualquier consuelo religioso o esperanza espiritual. Lo que predomina es la observación directa, casi científica, del cadáver como materia. El hablante lírico contempla ese cuerpo que alguna vez fue un ser humano lleno de pensamientos, emociones y movimiento. Ahora, frente a él, solo queda una estructura inmóvil, desprovista de conciencia. Esta transformación radical provoca una reflexión inmediata: ¿qué es realmente el ser humano? ¿Dónde queda aquello que llamamos alma? La ausencia de respuestas espirituales da paso a una interpretación basada en la materialidad. El cadáver es descrito como un conjunto de elementos físicos que comienzan su proceso de descomposición. El poeta no esquiva los detalles, que al contrario, se acerca a ellos con una intención clara: demostrar que la vida no es más que una organización temporal de materia. La muerte, entonces, no es un tránsito hacia otro plano, sino una reorganización de los componentes físicos que integraban al individuo. A medida que avanza la contemplación, el poeta cuestiona las creencias tradicionales que atribuyen a la muerte un sentido trascendental. No hay cielo ni infierno en su discurso, tampoco redención ni castigo. En lugar de ello, propone una visión radicalmente distinta: el cuerpo regresa a la tierra, se descompone, y sus elementos pasan a formar parte de otros procesos naturales. La vida continúa, aunque no en la forma individual que antes conocíamos. Este enfoque refleja una influencia clara del pensamiento positivista y científico que marcó la época de Manuel Acuña. La observación del cadáver se convierte en una lección de biología y filosofía al mismo tiempo. Cada parte del cuerpo tiene un destino físico concreto, sin intervención divina. La carne se desintegra, los huesos se fragmentan, y todo vuelve al ciclo natural. El poeta insiste en la idea de que no hay nada extraordinario en la muerte. Lo extraordinario, en todo caso, era la vida, esa organización compleja de materia que permitía pensar, sentir y actuar. Al desaparecer esa organización, lo que queda es simplemente materia en otro estado. Esta visión elimina cualquier noción de inmortalidad personal. La escena también transmite una sensación de frialdad y desapego emocional. El hablante no se deja llevar por la tristeza ni por la nostalgia. Su enfoque es analítico, casi clínico. Esto no significa que carezca de sensibilidad, sino que su interés principal es comprender la naturaleza de la existencia desde una perspectiva racional. En este primer momento del poema, el cadáver funciona como un símbolo poderoso, representa el destino inevitable de todos los seres humanos. Nadie escapa a ese final. Esta universalidad refuerza el carácter filosófico del texto, ya que invita al lector a reflexionar sobre su propia condición mortal. Al mismo tiempo, el poeta establece una especie de ruptura con las tradiciones literarias que idealizan la muerte. Aquí no hay belleza romántica ni consuelo espiritual. Hay realidad, materia, transformación. Esta elección estética y conceptual convierte a la obra en una pieza singular dentro de la literatura de su tiempo. El capítulo concluye con una afirmación implícita: la muerte no es un misterio sobrenatural, sino un fenómeno natural que puede ser observado y comprendido. El cadáver, lejos de ser un objeto sagrado, es un testimonio de la continuidad de la materia en el universo. Tras la contemplación inicial del cadáver, el discurso poético avanza hacia una afirmación aún más contundente: la negación de la existencia del alma como entidad independiente del cuerpo. En este punto, el hablante lírico abandona cualquier ambigüedad y adopta una postura firmemente materialista. El cuerpo que yace inmóvil no es un recipiente vacío que ha perdido algo intangible, que es, en sí mismo, la totalidad de lo que el ser humano fue. La reflexión se profundiza al cuestionar la idea tradicional de que existe una esencia espiritual que sobrevive a la muerte.
Para el poeta, dicha creencia surge más del temor humano que de una evidencia real. El cadáver, observado con detenimiento, no ofrece ningún indicio de esa supuesta dualidad entre cuerpo y alma. No hay rastro de algo que haya escapado, únicamente permanece la materia en transformación. El hablante insiste en que todo lo que se atribuye al alma, pensamientos, emociones, voluntad, no es más que el resultado de procesos físicos y químicos que ocurren en el organismo. El cerebro, en particular, es presentado como el centro de estas funciones. Al cesar su actividad, desaparece también aquello que se interpretaba como vida interior. No hay continuidad, no hay tránsito hacia otra forma de existencia consciente. Este razonamiento se articula con una lógica rigurosa que busca desmontar las creencias metafísicas. El poeta no se limita a negar el alma, que explica por qué considera innecesaria su existencia como concepto. Si todas las funciones vitales pueden explicarse a través de la materia, entonces no hay razón para suponer la intervención de un principio espiritual. La simplicidad de esta explicación refuerza su contundencia. A lo largo del desarrollo, se percibe una influencia clara de las corrientes científicas del siglo XIX, que promovían una visión del mundo basada en la observación y la experimentación. El cadáver se convierte, así, en una evidencia concreta que respalda esta perspectiva. No es un símbolo abstracto, sino un objeto real que demuestra la naturaleza material del ser humano. El tono del discurso mantiene su carácter sobrio y analítico. No hay exaltación ni dramatismo innecesario. La muerte es tratada como un fenómeno natural que puede ser comprendido sin recurrir a explicaciones sobrenaturales. Esta actitud refuerza la idea de que el conocimiento debe basarse en lo observable, en lo verificable. Al mismo tiempo, el poeta reconoce implícitamente el impacto emocional que esta visión puede generar. La negación del alma implica la pérdida de cualquier esperanza de inmortalidad personal. El ser humano, bajo esta perspectiva, es finito, limitado a su existencia física. Esta conclusión puede resultar inquietante, incluso desoladora. Aún así, el hablante no retrocede, se mantiene firme en su razonamiento. La argumentación también aborda la relación entre el individuo y la naturaleza. Al negar la existencia del alma, el poeta integra al ser humano en el mismo plano que el resto de los elementos naturales. No hay una jerarquía espiritual que lo coloque por encima. La vida humana es una manifestación más de la materia organizada, sujeta a las mismas leyes que rigen todo lo existente. Este enfoque tiene implicaciones profundas. Si no hay alma, tampoco hay un destino trascendental ni un propósito impuesto desde fuera. La existencia adquiere un carácter autónomo, definido por sus propias condiciones materiales. La muerte, en este contexto, no es un castigo ni una liberación, que es simplemente el final de una organización específica de la materia. Hacia el cierre del capítulo, el poeta reafirma su postura con una claridad que no deja lugar a interpretaciones alternativas. El cadáver frente a él no es la evidencia de una separación entre cuerpo y alma, sino la prueba de que dicha separación nunca existió. Todo lo que fue el ser humano permanece ahí, transformándose, disolviéndose, integrándose al ciclo natural. De este modo, la obra avanza hacia una visión cada vez más coherente y radical: el ser humano no es más que materia organizada, y la muerte representa su inevitable descomposición. La idea del alma, lejos de ser una verdad, se revela como una construcción humana destinada a mitigar el temor a la desaparición. Superada la negación del alma como principio independiente, el discurso poético avanza hacia una nueva fase de reflexión, la transformación de la materia como ley fundamental de la existencia. El cadáver deja de ser únicamente un símbolo de muerte para convertirse en evidencia de continuidad. Aquello que fue un ser humano no desaparece en un sentido absoluto, cambia de forma, se integra a otros procesos, se redistribuye dentro del orden natural. El hablante lírico observa con detenimiento el destino físico del cuerpo. La descomposición no es presentada como un proceso degradante en términos morales, sino como una transición necesaria.
Cada elemento que compone el organismo comienza a separarse, a disolverse, a reincorporarse al entorno. La tierra, el aire y otros seres vivos participan en este proceso, convirtiendo la muerte en una fase activa dentro del ciclo de la materia. En este punto, la reflexión adquiere un matiz casi científico. El poeta describe cómo los componentes del cuerpo humano, los mismos que antes sostenían la vida, pasan a formar parte de nuevas estructuras. Las partículas que integraban los tejidos no se destruyen, se reorganizan. Esta idea refuerza una concepción del universo regida por leyes constantes, donde nada se pierde completamente, sino que todo se transforma. La muerte, bajo esta perspectiva, deja de ser un final absoluto. No hay continuidad de la conciencia, ni supervivencia del individuo como entidad pensante. Aún así, existe una forma de permanencia, la materia que constituía al ser humano sigue existiendo en otras manifestaciones. Este tipo de continuidad, carente de identidad personal, se presenta como la única forma real de trascendencia. El cadáver, entonces, adquiere un nuevo significado. Ya no es solo la prueba de la ausencia de vida, sino también el punto de partida de múltiples procesos naturales. El poeta sugiere que los elementos que antes formaban parte de un cuerpo humano pueden integrarse en plantas, en animales, en el suelo mismo. La vida, en su sentido más amplio, continúa gracias a esta constante reorganización. Este enfoque elimina la idea de individualidad como algo permanente. El ser humano, en lugar de ser una entidad fija, se revela como una configuración temporal de materia. La identidad, los recuerdos, la conciencia, todo aquello que define a una persona, depende de una organización específica que no puede mantenerse tras la muerte. Al desaparecer esa organización, desaparece también la individualidad. El tono del discurso conserva su carácter reflexivo, aunque introduce una dimensión más amplia. El poeta ya no se limita a analizar el cadáver en sí mismo, sino que lo sitúa dentro de un sistema mayor. La naturaleza aparece como un conjunto dinámico de transformaciones, donde cada elemento cumple una función. La muerte de un individuo no interrumpe este proceso, lo alimenta. A lo largo del capítulo, se percibe una cierta intención de reconciliar la crudeza de la muerte con la idea de orden natural. La descomposición, que en un principio podría parecer perturbadora, se presenta ahora como un mecanismo esencial para la continuidad de la vida en el planeta. Esta reinterpretación reduce el carácter trágico de la muerte, aunque no elimina su impacto emocional. El hablante no recurre a consuelos espirituales. En lugar de ello, propone una forma distinta de comprensión, aceptar que la existencia humana forma parte de un ciclo más amplio, regido por leyes materiales. Esta aceptación implica renunciar a la idea de permanencia individual, pero permite entender la muerte como un proceso coherente dentro del funcionamiento del universo. Hacia el cierre del capítulo, el poeta refuerza la idea de que la materia es el único principio constante. Todo lo que existe está sujeto a transformación, y el ser humano no es una excepción. El cadáver frente a él no representa una pérdida absoluta, sino una transición hacia nuevas formas de existencia material. De esta manera, la obra consolida una visión profundamente naturalista: la vida y la muerte no son opuestos absolutos, sino fases de un mismo proceso continuo. El individuo desaparece, la materia permanece, y la naturaleza sigue su curso sin interrupciones. Tras haber establecido la naturaleza material del ser humano y la transformación continua de sus elementos, el discurso poético avanza hacia una crítica directa de las creencias que intentan otorgar a la muerte un significado trascendental. El hablante lírico dirige ahora su atención no al cadáver en sí, sino a las interpretaciones que los seres humanos han construido alrededor de él. La religión, las tradiciones y las ideas heredadas son cuestionadas con firmeza. El poeta sugiere que estas creencias no nacen de la observación objetiva, sino del temor profundo que provoca la idea de desaparecer. Ante la imposibilidad de aceptar la finitud, el ser humano ha creado narrativas que prometen continuidad, la vida eterna, el alma inmortal, el juicio final. Estas construcciones,
desde la perspectiva del hablante, carecen de fundamento real. El cadáver vuelve a ocupar un lugar central como evidencia concreta. Frente a él, todas las teorías espirituales pierden consistencia. No hay señales de trascendencia, no hay indicios de un destino ulterior. La materia sigue su curso natural, indiferente a las expectativas humanas. Esta oposición entre lo observable y lo creído se convierte en uno de los ejes principales del capítulo. El poeta adopta un tono más crítico, incluso desafiante. Ya no se limita a exponer una visión alternativa, confronta directamente las ideas tradicionales. Señala que la fe, lejos de ser una fuente de conocimiento, puede convertirse en un obstáculo para la comprensión de la realidad. Al aferrarse a explicaciones sobrenaturales, el ser humano evita enfrentarse a la verdad de su propia naturaleza. En este contexto, la trascendencia es presentada como una ilusión. No existe un más allá donde la identidad personal continúe. La muerte no abre la puerta a otra forma de existencia consciente. Todo lo que el individuo fue se encuentra limitado a su vida física. Esta afirmación, aunque contundente, se apoya en la lógica desarrollada en los capítulos anteriores. El hablante también reflexiona sobre el lenguaje y las metáforas que se utilizan para describir la muerte. Palabras como descanso, viaje o eternidad son cuestionadas por su falta de precisión. Para el poeta, estos términos suavizan la realidad y crean una distancia entre el hecho físico y su interpretación. El cadáver, en su silencio, desmiente todas esas expresiones. A lo largo del capítulo, se percibe una intención de liberar al pensamiento de las ataduras de la tradición. El poeta no busca consolar, sino esclarecer. Su objetivo es llevar al lector hacia una comprensión basada en la evidencia, aunque ésta resulte incómoda. La verdad, en este caso, no ofrece alivio emocional, pero sí coherencia intelectual. Esta postura implica una redefinición del lugar del ser humano en el universo. Sin alma ni trascendencia, el individuo deja de ser el centro de un plan divino. Se convierte en una parte más de la naturaleza, sujeta a sus leyes y a sus ciclos. Esta visión puede parecer reductiva, aunque también elimina la dependencia de explicaciones externas. El tono del discurso mantiene su firmeza, evitando caer en la burla o el desprecio. La crítica se presenta como una consecuencia lógica del análisis previo. El poeta no ataca a quienes creen, sino a las ideas en sí mismas, evaluándolas desde un punto de vista racional. Esta distinción refuerza la seriedad del planteamiento. Hacia el final del capítulo, el hablante reafirma su compromiso con la verdad observable. El cadáver, inmóvil y silencioso, se convierte en el argumento definitivo. Frente a él, cualquier teoría que no se sustente en la realidad física pierde validez. La muerte no es un misterio que deba resolverse con fe, sino un fenómeno que puede comprenderse a través de la razón. De este modo, la obra alcanza uno de sus momentos más críticos, la ruptura con las creencias tradicionales y la afirmación de una visión del mundo basada exclusivamente en la materia. La trascendencia, despojada de su valor simbólico, se revela como una construcción humana que no resiste el análisis directo de la realidad. En la fase final del discurso, el hablante lírico alcanza una conclusión firme y definitiva, la aceptación plena de la naturaleza material del ser humano y de la muerte como un proceso inevitable, desprovisto de toda dimensión trascendental. Después de haber negado el alma, explicado la transformación de la materia y cuestionado las creencias tradicionales, el pensamiento se consolida en una visión unificada y coherente. El cadáver, que ha sido el eje de toda la reflexión, adquiere ahora su significado más claro. Ya no es únicamente un objeto de observación ni un argumento contra las ideas espirituales, se convierte en la manifestación directa de la verdad. En su inmovilidad, en su silencio absoluto, reside una lección definitiva: todo lo que constituye al ser humano pertenece al ámbito de la materia. El hablante asume esta realidad sin evasiones. No hay intento de suavizar la conclusión ni de introducir elementos de consuelo. La muerte no es un tránsito,
ni una transformación del espíritu, ni una liberación del alma. Es el fin de la organización que permitía la existencia consciente. Esta afirmación, lejos de ser presentada como una tragedia, se expone como una consecuencia natural de las leyes que rigen el universo. A lo largo de este cierre, el tono adquiere una claridad casi didáctica. El poeta parece dirigirse directamente al lector, invitándolo a abandonar las ilusiones y a enfrentar la realidad tal como es. La verdad, en este contexto, no depende de creencias ni de tradiciones, sino de la observación directa y del razonamiento lógico. El cadáver es la prueba irrefutable de esta verdad. El discurso también introduce una dimensión ética implícita. Al reconocer que la vida es finita y que no existe una continuidad personal más allá de la muerte, el valor de la existencia se redefine. Cada instante cobra importancia precisamente porque no se repetirá. La ausencia de trascendencia no disminuye el significado de la vida, lo concentra en el presente. El hablante sugiere que aceptar esta visión puede liberar al ser humano de temores infundados. El miedo al castigo eterno, la esperanza de una recompensa futura, todas esas ideas pierden relevancia. En su lugar, surge una comprensión más directa de la existencia, basada en lo que realmente es y no en lo que se desea que sea. El cadáver, en este sentido, deja de ser un objeto perturbador para convertirse en un maestro silencioso. Su presencia obliga a confrontar la realidad sin intermediarios. No hay símbolos que interpretar ni misterios que descifrar. Lo que se observa es suficiente para comprender la naturaleza de la vida y de la muerte. A medida que el capítulo avanza hacia su cierre, el poeta reafirma la continuidad de la materia como el único principio constante. Todo cambia, todo se transforma, pero nada escapa a las leyes naturales. El ser humano, en su complejidad, no es una excepción. Su destino está ligado al mismo proceso que rige el resto del universo. La obra culmina con una sensación de firmeza intelectual. No hay espacio para la duda dentro del marco que se ha construido. Cada argumento se conecta con el anterior, formando una estructura sólida que sostiene la conclusión final. La muerte, despojada de su carácter misterioso, se presenta como un hecho comprensible, integrado en el orden natural. Este cierre no busca consolar, sino esclarecer. La verdad que se expone puede resultar dura, incluso incómoda, aunque posee una coherencia que la hace difícil de refutar. El cadáver, silencioso desde el inicio, ha cumplido su función, revelar la naturaleza material de la existencia y desmontar las ilusiones que la rodean. De este modo, la obra se cierra con una afirmación contundente: el ser humano es materia, la vida es una forma de organización de esa materia, y la muerte es su transformación. No hay más allá, no hay permanencia individual, no hay trascendencia espiritual. Solo existe la realidad física, constante, inmutable en sus leyes, y en ella se inscribe toda forma de existencia. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.